Bueno, mientras les voy contando entonces, para adelantar, independientemente de la presentación, que lo que les voy a presentar es un trabajo que se realizó en colaboración entre INEA y la unidad de evaluación de OPIPA, y la idea era hacer un diagnóstico y caracterización del sector apícola en Uruguay, un poco con perspectiva histórica y bueno, hasta ahora, hasta la situación actual. Y bueno, y en la organización de la actividad nos parecía oportuno incluirlo acá en este primer bloque como para tener un pantallazo general, digamos. Esto era un poco lo que les contaba. La misión de OPIPA es justamente generar y sistematizar la información para también contribuir al diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, ¿no? Y bueno, y OPIPA fue convocado desde INEA en particular para hacer una evaluación de los llamados a proyectos INEA FPTA en 3 áreas. Una de ellas fue apicultura y ahí fue donde yo me incorporé para trabajar un poco con ellos. La metodología que se usó básicamente es esta, que es la del árbol de problema. Bueno, que básicamente lo que hace es identificar un problema central en base a causas, y luego identificar esos efectos, digamos, que pueda tener en el sector. Entonces, la cadena apícola, digamos, está dividida en 5 eslabones principales. Esto fue el esquema hecho por Carrao y colaboradores y modificado por Aguirre en este trabajo, en el cual se incorporó uno de esos eslabones. La actividad apícola, ustedes saben que en Uruguay tiene unos 2.500 apicultores que manejan unas 500.000 colmenas, que se ha mantenido el número de colmenas estable en el tiempo, pero la cantidad de productores ha tendido a disminuir. Y la actividad apícola, o más bien el número de colmenas en nuestro país se distribuyen principalmente en esta zona, que justamente acompaña un poco la actividad agrícola del país, con un gran desarrollo en el último tiempo también en el norte. Luego tenemos los 3 eslabones centrales de extracción, acopio y bueno, en el último tiempo y un poco en respuesta a problemas que han surgido en el mercado internacional, se agregó el eslabón de homogeneizado, que hoy en día es clave para garantizar el comercio internacional de nuestras mieles, y el último eslabón es el de la comercialización, que ustedes bien saben que Uruguay es un país netamente exportador de miel, el cual se exporta entre un 85 y 95%, más hacia 90, digamos. Y en cuanto al consumo interno, tenemos un consumo interno bien bajo, menos de medio kilo por habitante al año. Entonces, esa miel que es exportada, digamos que es la base de la producción apícola nacional, a nivel internacional puede ser comercializada de 2 formas: a granel, con escasa caracterización, o una miel fraccionada y tipificada. Y Uruguay, bueno, está en el primer nivel. Este es un gráfico en el cual se ven la participación mundial de los distintos países en el comercio internacional de miel, y Uruguay se encuentra en el 10º lugar. Si ustedes ven, bueno, el 50% de la miel que se comercializa a nivel mundial se centraliza, digamos, en 5 países. Y este es un gráfico un poquito más complicado, pero la idea acá es ver el tema de precios de la miel. Bueno, la línea celeste, digamos, es el valor exportado, y el punto es el precio, digamos, de exportación, y Uruguay está ahí en el punto, digamos, turquesa. Con Nueva Zelanda como ejemplo, todos conocemos la miel de Manuka y la caracterización que hay por detrás, la capacidad también de vender esos volúmenes. Y Uruguay, junto con Argentina, que está en tercer lugar, digamos, comparten, hay un precio relativamente bajo. Si nosotros analizamos esa tendencia en el precio de miel en los últimos años, vemos que han habido años en el cual el precio ha sido sumamente bajo. El precio que se pagó a los exportadores obviamente es bastante inferior a y ha variado muchísimo. Hubieron años que se llegó en 2014, por ejemplo, un promedio de $3.06 el kilo de miel, y otros años como 2019, 2020 que los precios eran bastante inferiores. Entonces, una característica
Una característica yo acá la tengo, por las dudas. Una característica de este comercio está a nivel local, bueno, es una fluctuación en el precio de la miel a lo largo del tiempo, que eso genera bastante inestabilidad para el sector. Bueno, y si vemos el rendimiento medio por colmena, si bien los datos tienen algunos matices o consideraciones, pero a lo largo del tiempo podemos ver que en Uruguay hay una tendencia a que el rendimiento medio de miel por colmena disminuye. Entonces, en resumen, de esta caracterización general y enfocándonos un poco en la parte de comercio externo, que es como el fuerte de la producción nuestra, tenemos que Uruguay es exportador, comercializa una miel sin tipificar a granel con precios muy oscilantes que impactan en la actividad apícola, y hay una disminución histórica en la producción de miel. Por otro lado, tenemos que en Uruguay contamos con condiciones muy favorables para el desarrollo, nos posicionamos de forma competitiva en el mercado internacional. Es un sector que se ha ido profesionalizando en el tiempo, con las características propias del sector, pero aún así lo ha ido logrando y enfrentando las distintas dificultades que se van presentando, y con un sistema de trazabilidad bien respetable, digamos, que acompaña, digamos, los requerimientos internacionales. Y por otro lado tenemos vulnerabilidades que las clasificamos como vulnerabilidades intrínsecas y extrínsecas. Las intrínsecas son aquellas que competen, digamos, más que nada al manejo apícola y que tienen, que quizás tenemos más, podríamos llegar a tener un poco más de control. Esas son los problemas de pérdidas de colmenas, disminución de rendimientos y costos, problemas sanitarios, etcétera, más de manejo de colmenas, y problemas extrínsecos, en los cuales el sector apícola nacional puede hacer bastante poco por sí mismo, que son, bueno, las restricciones para arancelarias, competencia con mieles adulteradas, variabilidad de precio. Nosotros no podemos controlar que en el mercado internacional existan mieles adulteradas o los requisitos que impongan los compradores respecto a nuestras mieles. Y ahí es que llegamos al árbol, en el cual nosotros identificamos como el principal problema del sector apícola son las dificultades para la inserción comercial externa. Y si vamos a las causas que desencadenan ese problema, las clasificamos en causas que son propias del sector apícola, como la falta de capacitación y la falta de apropiación de información. Eso es un tema que, bueno, a nivel de investigación nos preocupa mucho. Los científicos en general tenemos la sensación de que nos cuesta llegar al sector. No sabemos si es por la forma de transmitir los conocimientos, porque no conocemos cómo llegar al sector. También este es un sector bien particular, ya que no tenemos técnicos asesores, que en otros rubros sí existen. Entonces, bueno, eso lo identificamos como un problema interno a trabajar. El sector es bien diverso y a eso nos llevamos a características de los productores, y eso repercute desde el punto de vista de manejo en los problemas sanitarios, en la productividad, obviamente. Y también es un sector que tiene bastantes dificultades de acceso a financiamiento. Luego hay fallas que ya van un poco más del sector apícola en sí mismo, y es en su interacción con el agro, y en eso nosotros destacamos el uso de agroquímicos y el uso del suelo, este último repercutiendo principalmente desde el punto de vista nutricional, y bueno, y el uso de agroquímicos, que va a haber un bloque destinado justamente a eso, a la interacción de la apicultura con los otros rubros productivos. Y luego se identifica que hay problemas de gobierno en cuanto a la interacción entre rubros, entre la regulación y a las políticas que se tomen y los controles que acompañen, digamos, esas políticas. Y luego hay causas más externas de barreras al comercio, la competencia desleal, cambios de requisitos de mercado, eso que les comentaba, que ya es como un poco más difícil de controlar, y seguramente en ese caso están más asociados al lobby que tenga Uruguay, digamos, afuera. Y las consecuencias de eso que identificamos, que seguramente hayan muchas más, son los ingresos por debajo del potencial
que tendríamos y la sostenibilidad de la cadena. Como les decía, esta evaluación se hizo en el marco de una interacción con INIA para ver la pertinencia de los proyectos INIA-FPTA, y allí se identifican estas 4 áreas, digamos, de investigación que podrían principalmente repercutir en este primer paso: los estudios vinculados a mejoramiento genético, a la nutrición y a la sanidad, y luego toda la parte más vinculada a la diversificación y diferenciación de los productos que puedan, digamos, mejorar un poco la balanza económica. Justamente estas líneas priorizadas se asocian a las líneas priorizadas por un grupo de trabajo de INIA, en el cual en 2020 nos reunimos y se, digamos, definieron aquellos temas que a los que participaban en la reunión consideraban que eran más relevantes para la cadena apícola. Habían acciones más vinculadas a la difusión y validación, otras acciones más a nivel social y político, y otras acciones de investigación. Ahí teníamos los temas sanitarios más vinculados con Varroa, el mejoramiento genético y nutrición, y estaban y quedaron, digamos, dentro del bloque de temas con alta importancia o impacto. Pero bueno, también queríamos destacar que en ese estudio que se hizo se identificaron oportunidades del sector. Creemos que la consolidación de un sistema de investigación en apicultura es importante desde el punto de vista de amplificar las capacidades científicas del país, pero también la sostenibilidad en el tiempo en cuanto a temas económicos. Hoy en día los proyectos son cortos y es difícil mantener líneas de investigación a mediano plazo. La mejora en la relación de complementariedad con otros sectores, la diversificación de la producción y la producción de productos con mayor valor. Esas oportunidades, como que queríamos destacarlas, todas estas dependientes en gran medida de investigación. Y por otro lado, el fortalecimiento de las instituciones públicas que apoyan la actividad apícola, ya sea DILABE, DIGEGRA, etcétera. Creemos que ahí también es necesario ponerle un poco de energía, y el aumento de la demanda interna y la promoción de los productos. Bueno, era eso. Muchas gracias.